Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy no le voy a presentar lo que pasó en la Cámara de Senadores esta semana. Hoy empezaré a mostrarle los posicionamientos de los legisladores respecto a la reforma energética que está por iniciar las discusiones en el Congreso de la Unión prácticamente ya la próxima semana. El senador David Penchina ha encabezado los debates sobre este tema y explica que la reforma le urge a México para modernizar el sector energético y que sea competitivo en el mundo. Antes del 15 de diciembre, de un debate precedido de muchos años y un debate muy intenso en los últimos 10 meses, donde las comisiones en la materia hemos trabajado, creo que como pocas veces en la historia, y que el debate ha sido muy intenso y no se ha detenido. Es decir, discusión sobre la reforma energética en este país en los últimos 15 años ha habido suficiente, y lo que no hemos hecho es la reforma que necesita el país, que es la que queremos hacer. El senador del Verde, Luis Armando Melgar, explica que su partido está a favor de aprobar esta reforma y que el objetivo de la misma es que los precios de los energéticos sean más baratos para la población. Yo creo que lo que se le apuesta es que haya en el corto, mediano y largo plazo un fenómeno de, como le ha llamado el secretario Videgaray, de democratización de la producción. ¿Y eso qué consiste? Consiste que los mexicanos paguemos menos por los servicios de energía que sin lugar a dudas son fundamentales en nuestro desarrollo, no solamente familiar, sino el desarrollo de nuestra industria. Por su parte, los panistas no solo están de acuerdo en la aprobación de la reforma energética, sino que creen que la propuesta se ha quedado corta. Nosotros estamos totalmente a favor, creemos que es un asunto que ya debe superarse en este país y lo que impulsamos es algo que vaya mucho más allá de lo que propuso el presidente Peña Nieto. Los perredistas, por su parte, se oponen a los cambios esenciales de la propuesta energética. Creen que esta no será de beneficio para México. Estamos en contra de que se reforme el artículo 27 y el artículo 28, o como en el caso del PAN, quieran también cambiar el artículo 25. Nos parece que es una visión que va en contra de los intereses de la gente y de manera particular que no atiende a un diagnóstico puntual de Petróleos Mexicanos. El senador Luis Armando Melgar piensa que los legisladores perredistas deberían ser realistas ante la situación de competencia energética que opera en el resto del mundo. Nuestros legisladores del PRD y de los partidos de izquierda deberían de voltear a ver lo que están haciendo en Cuba, ¿sí? Y de verlo a nivel detalle. Deberían de ver cuál es la realidad que se está viviendo en el país. A mí me tocó estar en una gira en Estados Unidos y Canadá con algunos de los legisladores perredistas y ellos en corto me decían, yo entiendo perfectamente que esto es una realidad y tenemos que avanzar a ese lado. Y es que el panorama en la producción de combustibles ha cambiado con las nuevas tecnologías. Ahora son muchos los países que tienen petróleo y gas y han modernizado sus sistemas para la producción. Los panistas siempre han estado a favor de reformas en este sector. Históricamente se han opuesto tanto el PRD como el PRI. El PRI acaba de cambiar de opinión. Segundo, la soberanía es la capacidad de tomar decisiones e implementarlas. Eso es soberanía. Hoy tenemos petróleo y somos uno de los muchísimos países que tienen petróleo. Antes éramos de los poquitos, pero hoy con las nuevas tecnologías hay más de 50 países en el mundo que tienen petróleo y lo tienen quizá más abundante que nosotros. La única diferencia es que ellos permiten la participación de capitales privados para la explotación. Los del PRD le temen a la inversión de capital privado en el sector energético, sin considerar que los mexicanos no tenemos el dinero para invertir y evitar quedarnos rezagados frente al resto del mundo. Es pensar que es solamente la iniciativa privada la que puede generar áreas de aprovechamiento y no pensar, primero que nada, que tenemos que ser con una industria nuestra, una industria que aparte de todo significa en la psicología de los mexicanos mucho más que solamente el valor económico. Tenemos que tener garantizados buenos instrumentos de regulación para esa participación que aquellos que traen con bombo y platillo la participación de la iniciativa privada, pues no están considerando. Por eso nos parece equivocado partir de la suposición de que abrir el mercado al sector privado es una de las respuestas a las soluciones que tiene Pemex. Pero por el contrario, si no se abre el sector al capital privado y aún más, en una forma que les convenga, simplemente invierten en otros lugares porque ahora hay más países que tienen petróleo. No es que los extranjeros estén peleándose por entrar a México.
De hecho, en el sexenio pasado se hizo una reforma de contratos incentivados y en ninguna licitación compareció a nadie. ¿Por qué? Porque tienen otras oportunidades en otros países. Es totalmente falso que los extranjeros estén a la caza de nuestro petróleo. Por ejemplo, los perredistas creen que México no puede establecer reglas como otros países para beneficio nuestro y que las compañías privadas dominarían al Estado mexicano. El simple hecho de abrir la posibilidad de que haya contratos privados, por ejemplo, para producción, que es lo que ellos están hablando, no solamente para utilidad, pues lleguen los grandes tiburones que significan los grandes consorcios internacionales y se coman no solamente la posibilidad de esa actividad, sino que dominen al Estado mexicano sin tener un órgano regulador sólido. Esto es tanto como pensar que Brasil o Colombia, que ya han abierto su industria energética, han sido dominados por el capital extranjero. De hecho, no es así. El senador Melgar dice que los argumentos de los perredistas no tienen sustento. De entrada no tienen información y yo te diría que si, por un lado, si fuera un debate ideológico, pues tendrían que voltear y ver lo que Cuba está haciendo, lo que Venezuela está haciendo, deberían de entender que este no es un tema de dogmas, eso es un tema de una realidad económica y no hay argumentación, información que pueda darle sustento a ninguna de las cosas que ellos dicen. Hay que tomar una decisión, o usamos el petróleo que tenemos abajo para apuntalar el desarrollo del país, o lo dejamos ahí abajo y empezamos a importar nuestros combustibles, como ya lo hacemos con muchos combustibles. Importamos el gas LP, el gas LP, que es un combustible indispensable para la industria, lo importamos casi en su totalidad de Estados Unidos y de Perú. Ese es el riesgo de no hacer la reforma energética, que México se convierta en un importador de combustibles. Creo que abrir el sector, modificar la Constitución es necesario para generar la certidumbre que necesita el capital extranjero y que se entiende perfectamente porque no es exclusivo de nosotros, esto sucede en todo el mundo, para poder hacer las inversiones que se necesitan en el sector de petróleo y en el sector de gas. En el PRD no confían en el diagnóstico realizado por el gobierno sobre la situación energética del país, en especial sobre Pemex. Pero si no tenemos un diagnóstico claro de cómo está funcionando Pemex, cómo está funcionando el sindicato, cuáles son las áreas de corrupción, quiénes son los contratistas, que eso casi no se habla, quiénes son los contratistas que han abusado de las decisiones de la empresa para satisfacer su bolsillo personal y no el interés de la empresa como un colectivo. Si no tenemos claro ese diagnóstico los mexicanos, pues es difícil pensar y entender en dónde tenemos que dedicarle más recursos. El líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, también senador de la República, no acepta una entrevista completa sobre el tema. Solo nos da una breve opinión. Vamos a esperar, porque finalmente hay 3 propuestas. Vamos a ver qué se discute en el Congreso. Los trabajadores petroleros, como siempre, institucionales, sabremos esperar lo que la mayoría del Congreso determine y esperamos que sea para bien de Pemex y para bien de México. No tenemos ninguna duda de que necesitamos avanzar y el conjunto de las fuerzas políticas en el Congreso hará posible una reforma bien consensada, bien planeada y presentada para beneficio de todos. Dice que ha leído todas las propuestas de reformas, no solo la del gobierno. Sí, las hemos leído todas y todas tienen unas cosas y otras no. Sin embargo, insisto, en el balance habrá de salir un resultado que seguramente habrá de beneficiar a todos los mexicanos. Romero Deschamps explica por qué se mantiene al margen de dar un amplio posicionamiento público sobre este tema. Sí, porque finalmente no nos gusta ser protagónicos, tratamos de ser lo más responsables que se pueda. Y como parte interesada, bueno, exponemos nuestros puntos de vista y escuchamos los de otras corrientes para finalmente sacar un consenso. La razón es muy simple. Muchos mexicanos no se dan cuenta que la gasolina nunca ha faltado, que no ha habido problemas. O sea, tenemos una tranquilidad laboral que en muchos sectores no se aprecia. Y esa tranquilidad laboral de que goza el país en el rubro de petróleos mexicanos se debe a eso, a que somos gente que nos dedicamos a trabajar, no a especular. Analizamos los temas, opinamos y finalmente coincidimos o no. Ahora escuchemos qué opinan los senadores sobre lo que dice Andrés Manuel López Obrador acerca de la reforma energética. Es una mentira repetida muchas veces, lamentablemente, por una irresponsabilidad verbal, en donde un líder social como Andrés Manuel López Obrador, más allá de defender la cuestión energética del país, lo que está construyendo es un partido político y su próxima candidatura a la presidencia no tiene nada que ver
con un sector energético competitivo, productivo, al que le queremos apostar los mexicanos y en el que queremos mantener sobre todas las cosas la propiedad del Estado, de los mexicanos sobre sus recursos energéticos. Cuando yo oigo a Andrés Manuel López Obrador, escucho muchas mentiras. Él está pensando en él, están pensando en su campaña política y está pensando en lo que le conviene. No está pensando en el país, definitivamente no está pensando en las futuras generaciones de México. Y bueno, no me sorprende cuando las gentes tratan de manipular la información para llevarla a un tema personal. Pues esto sabemos perfectamente que tarde que temprano se cae. Me parece que López Obrador es un político muy hábil, que lo que está aprovechando es una coyuntura, sabiendo que existe un buen número de mexicanos que piensa que liga la soberanía a estos temas, capitalizar políticamente ese esquema. Estoy convencido que tenemos que garantizar la seguridad energética del país. Es una de las plataformas de nuestra seguridad nacional, de nuestra seguridad como nación, y me parece que lo que hay que tener es claro precisamente que lo que tenemos que garantizar es la soberanía en decisiones tan importantes como estas que tienen que ver con el sector energético. Me parece que en general todos los políticos que están ligados al PRD, su única manera de mantener su pertenencia al PRD es mantener el mismo discurso de estar en contra de cualquier reforma que cambie la situación de la energía en el país. Lo que entiendo yo también es que ellos, a manera de cómo funcionan políticamente, siempre anteponen sus intereses políticos, porque yo no pensaría que aquí es una ideología, sino simple y sencillamente es un despropósito, es algo que sabemos a todas luces que no va a beneficiar a nuestros hijos, y sin embargo seguir apoyando así pues es simplemente una sinrazón. En cuanto terminen y se concreten los acuerdos sobre la reforma política, se discutirá la reforma energética y en el Senado se dice que quedaría aprobada antes del 15 de diciembre. Mientras tanto, yo les seguiré informando sobre lo que ocurre en el Congreso de la Unión. Soy Lili Telles, gracias. Hasta el próximo jueves. Libre expresión, radiodifusión, México y el mundo. ¿Qué está pasando en estos temas? De ello vamos a platicar el día de hoy con el doctor Mark Bench. Él es asesor y especialista en materia de telecomunicaciones y radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. La radio y la libre expresión, ¿cómo hoy día se encuentra en México y a nivel internacional? En realidad, la democracia y la libertad de expresión son gemelas, hermanas gemelas. Nacen juntas, crecen juntas, se desarrollan juntas y mueren juntas. Como ustedes saben, la violencia contra periodistas, las desapariciones, la fusilación, todas las cosas. ¿Quién puede trabajar bajo algo así? Ese problema? Yo admiro tanto los periodistas que se atreven a decir la verdad, y muchas veces la verdad cuesta, y a veces cuesta su vida y la vida de sus familias. Claro. Y esto no es solamente México, pero México en este momento sufre de esas condiciones en gran cantidad, desgraciadamente. Ya, pues sin lugar a dudas, retos interesantes que tendrá no solo México, sino a nivel internacional en telecomunicaciones y en libre expresión para dar pasos sólidos y seguros, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo su participación. Gracias. Qué amable. Gracias. Gracias.